Bueno, este es el video número 3 con la unidad número 2. Voy a dejar a espacio acá para que se puedan ver los temas que van a ser tocados en este video, que básicamente es hablar de lo que tiene que ver con la pretensión procesal como objeto del proceso. El primer tema está vinculado con lo que tiene que ver con la acción. La acción es la potestad, el poder que tiene el litigante, o sea, la persona que está iniciando el juicio, contra el Estado para poder obtener de éste una actividad jurisdiccional. Cuando se refiere al Estado, está hablando al Estado en su función jurisdiccional, ¿sí? Está hablando de un tribunal, de un juez unipersonal, un juzgado unipersonal. Entonces, por este motivo es que se aclara en este segundo párrafo que quien tiene la actividad jurisdiccional es el Estado y lo ejerce mediante el Poder Judicial, ¿sí? Mediante el juez. Entonces, la persona que inicia un juicio, porque tiene un inconveniente, le pide al Estado esta actividad jurisdiccional para que termine de solucionar este inconveniente que tiene. ¿Mm? Acción en derecho procesal significa pedir que se obre. En este caso es pedir que obre el Estado, ¿sí? Para poder llegar a reparar las consecuencias jurídicas de un hecho que nos está afectando. Celso, en el derecho romano, decía que la acción es el derecho a perseguir en juicio lo que es nuestro o lo que nos deben. Así que básicamente todo termina redundando en eso, en poder solicitar, es el poder que tiene el litigante en solicitarle al Estado que actúe para resolver el conflicto. Luego tenemos lo que son los requisitos de la acción. Para poder llegar a ser titular de una acción hay que cumplir con ciertos requerimientos, ciertos requisitos que impone la ley. Entonces vamos a tener por un lado los presupuestos procesales y por otro lado los requisitos de validez de la acción. ¿Sí? En cuanto a los presupuestos procesales, se hace referencia a que sin estos requisitos procesales el proceso no va a poder llegar a ser válido. Entonces, ¿cuándo no va a ser válido? Cuando no haya un juez competente, cuando las partes no tengan capacidad para poder estar en juicio, cuando la demanda que hicieron no es válida, cuando no hay otro, cuando haya otro proceso en trámite. En estos casos no va a ser válido. Y por otro lado tenemos lo que son los requisitos de validez de la acción por sí misma, o sea, no vinculado al proceso, sino a la acción. Entonces, en este caso tenemos lo que es la legitimación. Legitimación activa y legitimación pasiva. La legitimación activa de la acción es el titular del derecho de acción. Una persona que violaron sus derechos inicia una acción. Y pasiva es el demandado. Y esta persona tiene que estar habilitada para poder llegar a contradecir la acción que le terminaron impusiendo o colocando en su cabeza, ¿sí? Que le pusieron en su contra, básicamente, hablando mal y pronto. Por otro lado, tenemos lo que es el interés, ¿sí? Tiene que haber un interés de que haya una sentencia en su favor, ¿sí? Un interés de que haya un pronunciamiento por parte del juez. Por otro lado, tenemos lo que es la vigencia, que ese derecho subjetivo que nosotros estamos intentando hacer valer no tiene que estar prescripto, no tiene que haber perdido vigencia. Y por otro lado, la acción no debe estar agotada con anterioridad, es decir, no debe ser cosa juzgada. Esto quiere decir que quizás hubo otro juicio donde se discutió lo mismo y ya hubo una sentencia. Entonces, ya se expidió un juez, quedó la sentencia firme, porque pasó todo lo que tiene que ver con la etapa de los recursos, qué sé yo. Listo, ya está, no se puede volver a discutir. A menos que, no sé, haya otra circunstancia que estés iniciando un juicio por otro motivo.
En el caso de que falten alguno de estos requisitos, el juez va a rechazar la demanda y no va a dictar la sentencia. ¿Mm? Clasificación de la acción. Acá tenemos, según el tipo del derecho subjetivo tutelado, que puede ser acción real o acción personal. Acá están las fotos en el video, por un lado real y por otro lado personal. Según el tipo de proceso que da origen, tenemos acción de conocimiento, acción ejecutoria. Conocimiento, ahí tenemos un cono. Y ejecutoria, ahí tenemos un botón que dice ejecutoria. Y según la materia, tenemos acción penal, acción civil, dependiendo de los distintos tipos de materias. La diferencia que hay entre penal y civil es la pretensión, ¿sí? Porque la penal busca reclamar la imposición de una pena, pero la civil puede ser de objeto diverso, ¿sí? Alimentos, indemnización por despido, esos son los ejemplos que coloqué ahí. Por otro lado, tenemos lo que es la diferencia entre lo que sería la acción y la pretensión. Yo grafico la pretensión como un pretzel, ¿sí? Porque empieza con pre. Entonces es la única forma que se me ocurrió como para poder vincularlo con una pretensión. Por un lado tenemos lo que es la acción, que es el poder que se tiene frente al Estado para poder obtener un pronunciamiento judicial, ¿sí? Entonces, acción para poder obtener el pronunciamiento. O sea, todo se va a cernir en la palabra poder. Acción, poder. ¿Para qué? Para obtener el pronunciamiento. Pretensión es lo que le estoy pidiendo al juez. ¿Qué tipo de pronunciamiento le estoy pidiendo? ¿Una sentencia condenatoria, declaratoria, ejecutiva? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Entonces, la pretensión es lo que estoy pidiendo, es lo que va adentro de la demanda, que es la definición de lo que viene ahora. La demanda es un acto procesal por medio del cual se ejercita la acción y se formula la pretensión. ¿Sí? Es el acto por medio del cual se inicia el proceso. O sea, básicamente es todo junto. Ejercito la acción por medio de la demanda y además formulo la pretensión por medio de esta. ¿Sí? Entonces, acción, poder. Pretensión, lo que le estoy pidiendo al juez. Y la demanda es un acto procesal donde ejercito esa acción, o sea, ejercito ese poder, y formulo la pretensión, o sea, formulo lo que le estoy pidiendo al juez. Objeto del proceso y la pretensión. Pretensión. Es lo que habíamos hablado recién. Es lo que le pido al juez, ¿sí? Es el acto por el cual se termina reclamando al órgano judicial frente a una persona distinta la resolución de un conflicto ante el autor de la reclamación y la persona distinta. Es un trabalenguas, pero se entiende, no es algo complicado, simplemente es un trabalenguas. Por un lado tenemos lo que es el sujeto. El sujeto puede ser una persona física o humana o jurídica, que asumen el rol de actor o demandado. O sea, las dos funciones. El que inicia la demanda y quien es demandado. El objeto es lo que persigue la persona que está haciendo la demanda por medio de su pretensión, ¿sí? Y tiene dos aspectos, el inmediato y el mediato. El inmediato es la clase de pronunciamiento que termina reclamando el actor, ¿sí? Si es condenatoria, declaratoria, ejecutiva. ¿Qué es lo que estoy reclamando? Y por otro lado, el objeto mediato es el bien sobre el que recae el reclamo. Luego tenemos lo que es la causa, que son las situaciones de hecho invocadas por el actor para poder llegar a reclamar. Hechos. Y por otro lado tenemos lo que es la actividad de la pretensión, que acá conozco la aclaración de que Lino Palacios es quien lo agrega, y que está compuesto por lugar, el tiempo y la forma. El lugar es la sede del juez competente,
el aspecto geográfico, el tiempo es el destinado para poder llegar a plantear el conflicto, que no haya perecido esa posibilidad de poder llegar a iniciar la acción. Y por otro lado tiene que ver con la forma, ¿sí? Si es de manera escrita, oral eh, y demás. Y bueno, también si el proceso sumario, sumarísimo, ordinario. Y eso. Y por otro lado tenemos lo que es la identificación de las pretensiones, que es un procedimiento. Y este procedimiento sirve para poder determinar si dos o más pretensiones son idénticas, conexas o diversas. ¿Mm? Entonces, si se da esto, de que son idénticas, se puede plantear la litispendencia, o sea, juicio pendiente, o cosa juzgada, porque ya se juzgó y no se puede juzgar dos veces. ¿Mm? Entonces, si son idénticas, eso quiere decir que tienen los tres elementos iguales, sujeto, objeto, causa. Si son conexas, hay dos elementos iguales, y si son diversas, son los tres elementos diferentes. ¿Sí? Si son diversas, quiere decir que no hay inconveniente y se hace el juicio porque es un juicio nuevo, porque nada tiene que ver, no coincide ni el sujeto, ni el objeto, ni la causa. Requisito de admisibilidad de la pretensión. Los requisitos de admisibilidad son de admisibilidad porque deben darse estos requisitos para que pueda ser considerada la pretensión, ¿sí? Para que sea admisible. Los requisitos extrínsecos son los procesales y los fiscales. Procesales se refieren al sujeto, el objeto y la causa, ¿sí? Que esto ya lo vimos hace 2 segundos atrás. Y los fiscales es el requisito de pagar las tasas de justicia, que es lo que vas a necesitar siempre, ¿sí? A menos que tengas el beneficio de litigar sin gastos, pero es la forma de poder llegar a acceder a esto. Y después también tenés los requisitos intrínsecos que se refieren a lo que es el sujeto y el objeto. El sujeto hace referencia al sujeto activo y pasivo y el objeto tiene que ser jurídicamente posible. Y por otro lado tenemos lo que son los requisitos de fundabilidad, ¿sí? Que los requisitos de fundabilidad hacen referencia a que el juez debe verificar al inicio de la pretensión si coincide con la situación de hecho que se está alegando. O sea, tiene que ver que si lo que se está pidiendo coincide con lo que dicen. Luego vamos con lo que son las acumulaciones de las pretensiones. ¿Se pueden acumular las pretensiones? Sí, cuando coexistan dos o más en el proceso. Y hay dos tipos. Por un lado tenés la originaria y por otro lado tenés la sucesiva. La originaria es que la pretensión se termina acumulando al inicio del proceso. O sea, desde el vamos, desde que arranca, se acumula las pretensiones. Por eso acá tenemos la figura del start, el inicio. Y las sucesivas es porque la acumulación de pretensiones se da durante el proceso. ¿Sí? Entonces hay una línea temporal, se van acumulando a medida que va pasando el tiempo. Y a su vez todo esto está vinculado con la economía procesal, que es lo que hablamos en el video anterior. Entonces tenemos por un lado la originaria, que puede ser objetiva o subjetiva. Esas son las dos variantes. La objetiva hace referencia a que las pretensiones se pueden acumular hasta que se termine notificando la demanda. Y que no es necesario que exista una conexión entre las mismas, ¿sí? En la objetiva. Entonces, trabajador que demanda al empleador exige el cumplimiento del contrato y la indemnización por daños y perjuicios. A su vez, pueden ser simple, subsidiaria, alternativa y sucesiva. La pretensión se deduce en la simple, la pretensión se deduce de manera simultánea. Por ejemplo, divorcio y fijación de cuota alimentaria. La subsidiaria se pone una pretensión principal
y otra secundaria para el caso de que la principal la desestime el juez. O sea, el juez desestima la primera, vamos por la segunda. La alternativa, el actor propone más de una pretensión para que se termine eligiendo una. Y ahí está el ejemplo de pago por despido o reincorporación al puesto. Y la sucesiva propone dos, una de las cuales es presupuesto para que prospere la segunda, ¿sí? Embargo y ejecución del bien. Para tener el bien tenemos que embargarlo. Una vez que lo embargamos, lo podemos ejecutar. Por otro lado tenemos lo que es los requisitos para esta, que es la objetiva, es que tienen que ser compatibles las pretensiones porque no pueden ser contrarias, ¿sí? Salvo cuando sea alternativa o subsidiaria, que ahí sí pueden llegar a serlos porque no tienen una necesidad de ser compatibles entre ellas. Por otro lado, debe ser competente el mismo juez, porque no se puede acumular una pretensión civil con una laboral, o con una penal, o no sé, administrativa. Y deben sustanciarse en el mismo trámite. Por otro lado, tenemos lo que es la subjetiva. Cuando se hace referencia a subjetivo, obviamente estamos haciendo referencia a sujetos. Entonces, ¿cuándo se puede dar? Cuando en el mismo proceso existe pluralidad de actores, que esto vendría a ser una acumulación activa. Actor empieza con A, acumulación activa también empieza con A. Demandados, acumulación pasiva, haciendo referencia a los sujetos pasivos. Y de ambos es mixta. Entonces, las pretensiones deben ser conexas por causa u objeto. A su vez, tenemos lo que son los requisitos de la subjetiva, que es que tiene que haber una conexidad en la causa, o sea que las pretensiones se originan por la misma causa, conexidad en el objeto, las distintas pretensiones deben tener el mismo objeto inmediato, y el objeto mediato. El objeto inmediato es el tipo de pronunciamiento y el pedido del juez. Y el mediato es el bien requerido, que es lo que está pidiendo. Y por otro lado tenemos lo que es la conexidad entre ambos, ¿no? Cuando las pretensiones coinciden en la causa y el objeto. Entonces acá se terminan las dos variables de la originaria, ¿sí? Pero por otro lado tenemos lo que es la sucesiva. Entonces, en la sucesiva puede ser por inserción o por reunión. Es por inserción cuando en un proceso que ya está pendiente se incorpora una nueva pretensión. Según que la pretensión sea incorporada por el actor, el demandado, terceros. Nos encontramos ante distintos tipos de supuestos, ¿sí? Si lo hace el actor es una ampliación de la demanda. Si lo hace el demandado es una reconvención. Si lo hace un tercero, que es ajeno a la relación principal, es una intervención excluyente o una tercería. Y por otro lado tenemos por reunión, ¿sí? En este caso tenemos acumulación de procesos, ¿sí? Cuando hay una acumulación se van a fusionar en un solo proceso y se acumulan las pretensiones. Con respecto a lo que tiene que ver con la oposición de la pretensión, la oposición es un acto por medio del cual el demandado le reclama al órgano jurisdiccional que desestime la pretensión del actor, ¿sí? O sea, que no le preste atención. Entonces, hay distintos tipos de clases de oposición de la pretensión. Puede negar los hechos o exceptuarse porque hay una cosa nueva que el actor no dijo, ¿sí? Por eso se invoca hechos nuevos. Entonces, la negación busca oponerse a que prospere la pretensión, pero no termina invocando hechos nuevos. Por ejemplo, el actor pide incumplimiento del contrato, pero el demandado niega que existe el contrato, ¿sí? Es eso. Y la excepción
también busca oponerse a que prospere la pretensión, pero el demandado acá invoca la existencia de hechos nuevos. O sea, todo esto está vinculado a los hechos nuevos. Algunos que invocan y otros que no invocan. En este caso, el de la excepción sí invoca hechos nuevos y el ejemplo de esto vendría a ser el actor termina pidiendo el incumplimiento del contrato, pero contesta que el contrato ya fue cumplido. O sea, es un hecho nuevo que surge ahora que dice que el contrato se cumplió. Tenemos los efectos de esta oposición sobre las consecuencias que producen las oposiciones. Tenemos el efecto que es perentorio, que produce la extinción del derecho del actor, prescripción, cosa juzgada. En este caso, la pretensión ya no va a poder deducirse en el futuro. Y las dilatorias cancelan los efectos del derecho del actor, generando la pérdida de eficacia de la pretensión. Pero, digamos que puede volver a proponerse si los defectos fueron subsanados, ¿sí? Como que lo dilatan en el tiempo y el otro perime. Competencia. Es el límite que la ley coloca para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos jurisdiccionales. Entonces, la competencia delimita el ejercicio a los jueces, ¿sí? A la jurisdicción. Diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es el poder de declarar y aplicar el derecho. La competencia es la facultad para ejercer la jurisdicción en un conjunto de asuntos determinados. Entonces tenemos que la distribución es cuando hay un conflicto, primero hay que ver si debe intervenir la justicia federal, que es la nacional, o la ordinaria, que es la provincial. Y luego se va a distribuir la competencia según las causas en razón a distintos aspectos, en razón del lugar, materia, grado, persona y turno y valores. Por eso está acá. Lugar, territorio, materia, que es un mate, el símbolo de grados, persona, turno con un calendario y valores en signo pesos. Entonces tenemos la competencia federal y la ordinaria. Lo primero que debe determinarse es si debe intervenir la justicia federal o la ordinaria, ¿sí? Ya que en las provincias están las dos cosas, los juzgados provinciales y los nacionales. La intervención de uno o del otro va a depender de las características del caso. Entonces tenemos que la competencia federal surge del 116 de la Constitución Nacional, que te dice que le corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento de las causas que versan sobre la Constitución, leyes de la Nación, dictadas por el Congreso para regir en todo el territorio, excepto códigos de fondo, y tratados con naciones extranjeras. También causas concernientes a embajadores, ministerio público, cónsules, jurisdicción marítima, contra un estado, dos o más provincias, entre provincias y vecinos de otra provincia o entre vecinos de provincias diferentes, también con conflictos con ciudadanos de otros países. En fin, el 116. Caracteres de la competencia federal. Es de excepción. ¿Sí? Solamente va a tener competencias en los asuntos del 116 porque los demás van a ir a la justicia ordinaria. Entonces, todo lo que dije anteriormente con el 116 va a ir a la competencia federal. Es privativa porque los tribunales provinciales están vedados de intervenir en cuestiones de carácter federal, o sea, solamente en cuestiones provinciales. Es improrrogable porque las partes no pueden renunciar a la jurisdicción federal en razón de la materia. En razón de la persona sí, y puede elegir la ordinaria, pero en razón de la materia no. Por eso es improrrogable. No se puede prorrogar, no se puede renunciar a la jurisdicción federal. Es restrictiva, en caso de duda, es ordinaria, o sea, provincial. Por eso es restrictiva. Por otro lado, ningún órgano puede rever la decisión de la Corte. Y además también las partes no pueden pactar de común acuerdo la jurisdicción federal. La excepción del 116, del artículo 116 de la Constitución, es el 75, inciso 12. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo artículo. Entonces hace referencia a los códigos civil y comercial, penal, minero, trabajo y seguridad social. Por eso, digamos, si una causa versa sobre estas cuestiones, en principio tiene competencia la justicia ordinaria, o sea, la provincial. Salvo que las características de las cosas y las personas en conflicto hagan que tenga que participar la justicia federal.
Por otro lado, tenemos la competencia de la Corte Suprema de manera originaria. Y esto surge del 117 de la Constitución. Entonces, este artículo te dice que para que vos llegues a la Corte, tenés dos vías. Por un lado, la ordinaria y la de la apelación. La originaria te lo dice el 116, el 117, perdón, de manera taxativa. O sea, vos estás haciendo un trabajo de cancillería, sos un embajador en el extranjero, sos ministro, sos cónsul. Como la política exterior es materia del gobierno federal, es lógico que sea la Corte que te defienda. ¿Sí? Entonces sos cónsul en un país extranjero y tenés un conflicto ahí, entonces entra. Pero hay otra vía que es la apelada. Entonces haces un juicio y no estás conforme con lo que te dice el juez. Entonces empiezas a apelar. En alguno de los casos terminás llegando a la Corte Suprema, que vendría a ser el último estamento. Entonces el 117 te dice que en algunos casos, y los enumera, se llega por vía de apelación. ¿Mm? Entonces, el 117 dice, 1. Asuntos que tienen que ver con embajadores, ministros, cónsules extranjeros y asuntos donde una provincia sea parte. Estos casos se deben plantear de manera directa ante la Corte para que actúe de manera originaria. ¿Mm? Eh, mm, 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 pero, a su vez, también puede llegar a entender en recursos extraordinarios federales, ¿sí? Que son sentencias de tribunales inferiores que son contrarias a la Constitución. Entonces, será, digamos, este recurso para que controle la constitucionalidad y llevarlo a la Corte por vía de apelación. Entonces, tenemos el recurso extraordinario federal, que es el artículo 14 de la ley 48, que es la ley de competencia de tribunales federales. Si se plantea sobre una cuestión que no es la de este artículo, va a ser improcedente ipso iure. Ipso iure quiere decir que es de pleno derecho por la Corte. Este artículo nos dice que una vez que se radica un juicio entre tribunales de provincia, será sentenciado y fenecida la jurisdicción provincial, y solamente podrá apelarse a la Corte Suprema las instancias de sentencia definitiva pronunciadas por los tribunales superiores de la provincia en los siguientes casos. O sea, resumiendo, en los tres casos que va a enumerar posteriormente son los que vendrían a ser situaciones para un recurso extraordinario. Entonces te dice, punto número 1, cuando el pleito se haya puesto en cuestionamiento la validez de un tratado, una ley de Congreso y la sentencia sea en contra de la validez de estas. Número 2, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad provincial sea cuestionada por ser contraria a la Constitución, tratados y la ley y la sentencia sea a favor de la validez de la ley o autoridad provincial. Y número 3, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, de un tratado, de una ley de Congreso, haya sido cuestionada y la decisión sea en contra de la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en esta cláusula y sea materia de litigio. Por otro lado, tenemos el recurso de apelación ordinaria, que acá la Corte Suprema de Justicia actuaría como tribunal de tercera instancia. Bueno, no es tercera instancia, pero actuaría como para graficarlo de esa manera. No hay terceras instancias, pero haría las veces como un tercer escalón. Procede contra sentencias definitivas de Cámara de Apelación en causas que la nación sea parte de manera directa o indirecta y el valor disputado sea mayor a determinada suma, y la extradición de criminales reclamados por países extranjeros. Competencia. Ya dijimos la competencia en razón del territorio, ¿sí? O sea que el territorio se divide en secciones, cada sección tiene un juez. Cuando la ley dice juez del lugar, se termina refiriendo a esto. La competencia es improrrogable,
o sea que no se puede ampliar salvo asuntos patrimoniales, y el artículo 5 del Código Procesal establece las reglas generales. Por otro lado, tenemos lo que es la competencia en razón de la materia, ¿sí? Que dice que jueces del mismo territorio se establecen distintas competencias según el tipo de caso. Civil, penal, ¿m? Esas son las materias. Hay varias. Entonces, tenemos competencia por grado, por valores. Esas son la división. Por un lado tenemos la competencia por grado, en donde hay una instancia múltiple en provincia, donde tenemos una primera instancia, donde hay un juez unipersonal, que es quien va a conocer el litigio, hace el proceso y dicta una sentencia. Después llegamos a la Cámara, que se llega con recursos, hay una sentencia, la apelás, se llega a la Cámara. Y luego tenés el extraordinario, que es la Corte Suprema de Justicia, que va por vía extraordinaria siempre que se cuestione la legalidad de una ley y la inconstitucionalidad. La Corte tiene 5 miembros y un presidente, ¿sí? Por ahora, a menos que lo cambien. Y después también tenemos la competencia por valores de acuerdo al monto que se termina reclamando. Bien, tenemos cuestiones vinculadas a la competencia. Esto sucede cuando el juez se le desconoce la facultad de que entienda sobre un determinado tema. Entonces, esto puede suceder por un pedido de alguna parte o por pedido de otro juez. Y acá tenemos lo que es la declinatoria y la inhibitoria. En la declinatoria, el demandado se presenta ante el juez que lo citó y le pide su incompetencia. Según el artículo 7, todas las cuestiones de competencia se resuelven por medio de la declinatoria, salvo los conflictos con jueces de distintos departamentos que te llevan a la inhibitoria. Entonces, tenés que, por regla general, básicamente, declinatoria. Pero si hay conflictos de jueces de distintos departamentos judiciales, inhibitoria. Entonces, la inhibitoria, te presentas ante el juez que vos crees competente. Este juez le envía un oficio o un exhorto, dependiendo de la situación, diciendo que ahora entiende sobre este determinado tema y que deje de entender el otro juez. Entonces, esta situación, según el artículo 7, se da entre jueces de distintos tipos de departamento judicial. Independientemente de ello, también lo pueden hacer de oficio los jueces. ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la declinatoria en sí, el procedimiento está en el artículo 8 y se sustancia como las demás excepciones previas. Y una vez que se declara como procedente esta situación, se va a remitir la causa al juez que considera competente. Y en el caso de la inhibitoria, se puede plantear hasta el tiempo de oponer las excepciones, hasta el momento de contestar la demanda. Entonces, el trámite de la inhibitoria está en el 10, en el artículo 10, que dice que una vez que se recibe el oficio o el exhorto, el juez requerido va a aceptar la inhibición o no la va a aceptar. En el caso de que la acepte, la resolución es apelable recién ahí. Una vez que es consentida esta situación, se va a remitir la causa al tribunal requirente y emplaza a las partes para que comparezcan ante ese juez. ¿De qué manera se van a resolver las cuestiones de competencia? Eso te lo dice el 11. Dice que dentro de los 5 días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el Tribunal Superior va a resolver el conflicto y lo va a devolver al que declare competente y va a informar al otro, al no competente por oficio o exhorto, dependiendo de la situación.
La contienda negativa de competencia y conocimiento simultáneo tiene lugar cuando se declaró la incompetencia de un juez o tribunal. Lo mismo sucede cuando se va en segundo término. La Corte interviene solamente cuando esos tribunales no tengan un superior jerárquico. Y tenemos lo que es la intervención de terceros, que va del artículo 90 al 96. Por un lado tenemos lo que es la intervención de carácter voluntaria y la intervención obligada. La voluntaria hace referencia a que el juicio tiene distintos tipos de etapas, ¿sí? La 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, este tercero puede intervenir en cualquier parte del proceso porque el juicio todavía no ha terminado. Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden llegar a intervenir? Quien acredita sumariamente que la sentencia lo puede llegar a afectar, quien estuviera legitimado para demandar o ser demandado en el juicio, o sea, quien puede hacer eso. Esas son las personas que pueden llegar a intervenir, ¿sí? Quien acredite sumariamente que la sentencia lo puede afectar, tiene una actuación de carácter accesorio y subordinada a la parte que está apoyando, ¿sí? Entonces no va a poder ni alegar ni probar nada que no pudo hacer la otra persona a quien está apoyando. Digamos que es como un perro subido a una tortuga. El destino va a ser el que vaya a la tortuga. Es un pasajero, básicamente. Y número 2, quien estuviera legitimado para poder llegar a demandar o ser demandado en el juicio. La actuación del interviniente en este caso será como litis consorte del principal, o sea, va a tener las mismas facultades que tiene el principal, como si fuera una réplica de esa persona que está demandando, es una copia. ¿Cómo se pide la intervención? Por un escrito, con los mismos requisitos de la demanda, se ofrecen los documentos y las demás pruebas de los hechos en los que se termina fundando. Y se hace un traslado a las partes y si hay oposición, la resolución se dicta dentro de los 10 días de esto, ¿sí? Se va a hacer una audiencia, que es una sola. Efectos, no suspende el juicio y tampoco lo retrotrae. Y por otro lado tenemos la intervención que es de carácter obligada, y para que la sentencia le sea oponible, el juez lo citará a los terceros a pedido de parte o de oficio. Y ese es el motivo por el cual está Kiko ahí. Acúsalos con tu mamá, Kiko. Cuando puede citarse un tercero que considere que la controversia le es común, ¿cuándo lo va a poder hacer? El actor en el escrito de la demanda y el demandado en el plazo para poder llegar a oponer excepciones o contestar demanda. ¿Cómo se los va a citar? En las mismas condiciones que el artículo 338, que vendría a ser cédula en domicilio real. Efectos de esto tenemos que acá sí se va a suspender el procedimiento hasta que comparezca o hasta el vencimiento del plazo para poder comparecer, ¿sí? La resolución que admite la intervención de un tercero es inapelable. O sea que si se admite que intervenga un tercero, nadie lo va a poder apelar, pero en el caso de que sea al revés, sí. Y la resolución que rechaza la intervención del tercero es apelable con efecto devolutivo. Digamos que sea lo que se lo da al de arriba y el de arriba lo devuelve al de abajo. Eso vendría a ser devolutivo. Entonces tenemos que el efecto devolutivo es el efecto de una apelación o recurso por el que el conocimiento del litigio pasa del tribunal inferior al superior. El efecto devolutivo por sí solo no es suficiente para suspender la ejecución de la resolución recurrida, para lo que se requiere adicionalmente el efecto suspensivo. El efecto suspensivo en el derecho procesal es el que se produce cuando una apelación o recurso contra la resolución de un juez o tribunal paraliza la ejecución del fallo o providencia, ¿sí? Hasta que se termine decidiendo sobre esta. ¿Qué significa en relación y con efecto suspensivo? Se designa así el efecto que normalmente producen los recursos, en particular el de apelación, de suspender los efectos y ejecución de la resolución o sentencia impugnada hasta tanto se expida el tribunal superior.
Eh, mm, 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 Exhorto. También se lo denomina como carta rogatoria, no es más que un documento mediante el cual un juez o un tribunal se dirige hacia otro tribunal, juzgado o juez de su misma jerarquía. ¿Con qué motivo? Con un motivo concreto. Solicitar al destinatario que ponga en marcha cualquier tipo de acción procesal. El juez o juzgado que remite el exhorto necesita para la continuidad de su procedimiento que el juez o destinatario ejecute ese acto. Si el juzgado destinatario rehúsa ejecutar la acción, el juez remitente podrá acudir a una instancia superior para comunicar la necesidad de realizar ese acto procesal, incluso para solicitar una sanción del juzgado destinatario. Por otro lado tenemos lo que es el mandamiento judicial, que es un acto de comunicación mediante el cual un tribunal, juzgado o juez ordena el libramiento de testimonios o certificaciones y ordena la ejecución de cualquier actuación que corresponda a registradores mercantiles, registradores de buques, notarios, funcionarios de administración de justicia, los que están enumerados allí. Y el oficio es una forma también que tiene a su disposición un juzgado para realizar una comunicación, que no se diferencian de los mandamientos por su contenido, sino que es indiferente esto, sino que se diferencian por su destinatario. Efectivamente, si los destinatarios no son autoridades judiciales ni se engloban dentro de los grupos enumerados en la definición de mandamiento, es un oficio. O sea, digamos que se define por exclusión. Este video costó muchísimo. La verdad que ya no puedo ni siquiera pensar lo que estoy diciendo. Pero creo que quedó claro principalmente la distribución del temario y espero que se haya entendido bastante bien. Así que nos estamos viendo en el próximo video.